a darle una segunda oportunidad. Aunque la ley quedó suspendida y no podrá implementarse el 1 de julio como estaba previsto, la Corte mantuvo vigentes 2 artículos clave que representan que los traslados realizados bajo la llamada ventana pensional siguen siendo válidos. Más de 80.000 colombianos aprovecharon esta opción para pasar de los fondos privados a Colpensiones. Si usted ya hizo el cambio, su decisión sigue en pie y no será revertida. Ahora el balón está en la cancha del Congreso, que tiene 30 días para corregir el trámite de la reforma. La oposición, liderada por los partidos como Cambio Radical y el Centro Democrático, ven una oportunidad para replantear sus críticas sobre la capacidad operativa de Colpensiones y los potenciales desequilibrios financieros. El Senado tiene en sus manos una decisión que podría cambiar los servicios funerarios en Colombia, y es permitir el uso de hidrólisis alcalina como nueva disposición de cadáveres para cambiar así la tradicional cremación por el uso de un agua con un químico que es una manera más simple de reducir precisamente los cadáveres. Los argumentos de quienes defienden el proyecto es que si se hace el cambio de la cremación por la hidrólisis alcalina, los servicios funerarios serían más baratos y ya no se usaría combustión. Por lo tanto, se emitirían menos gases efecto invernadero. Esos son argumentos económicos, pero también ambientales, de un proyecto que en el Congreso se conoce como cremación sin fuego. Y es cierto, esa manera de disponer los cadáveres ya se aplica en Estados Unidos, en México, en Australia o en Países Bajos. Meten el cadáver a un contenedor con una solución alcalina, que es 95% agua y 5% es el químico. Se somete a altas temperaturas, se hace la reducción y al final quedan solo los restos óseos, que es lo que se le entrega al familiar, así como hoy reclamamos las cenizas. Tú eres una persona valiosa. Todos los días tienes que saberlo. Te lo tienes que decir. Tienes que sentirlo. Eres una persona valiosa. Y lo eres porque eres libre. Porque tú puedes tomar la iniciativa. It's a big difference. Mucha atención a esta hora. Habla desde la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Le preguntan los periodistas sobre si Estados Unidos iniciaría o no una aventura militar contra Irán. Juan, presidente Trump. Y se mofa el presidente Trump, Ricardo, primero de esa pregunta diciendo: ¿qué es lo que me estás preguntando? ¿Tú crees que te voy a responder sí, voy a bombardear Irán a tal hora para que ellos se preparen y que les voy a avisar con tiempo? Y luego dice: puede que lo haga, puede que no lo haga. Irán está en muchísimos problemas, es terrible lo que estoy viendo, nunca había visto una situación como esta. Ellos pudieron haber llegado a un acuerdo. También dijo que Irán en efecto se ha comunicado con ellos, con la Casa Blanca en repetidas ocasiones, que no es muy tarde, que no cree que sea muy tarde para poder conseguir un acuerdo. Lo está haciendo durante la instalación de unas vigas que están colocando en las dos fachadas de la Casa Blanca, al frente y en la parte posterior, de banderas gigantes. Entonces están instalando unas vigas, por eso está allí junto a algunos trabajadores de construcción el presidente Trump. Escuchemos un segundo qué más dice. Putin would have never done it. And I spoke to him yesterday and I said, he actually offered to help mediate. I said, do me a favor. Mediate your own. Let's mediate Russia first, okay? I said, Vladimir, let's mediate Russia first. You can worry about this later. But I think that's going to work out too, but it's so many people. Que Putin le había expresado que se ofrecía como mediador y que Trump le respondía: Vladimir, pongámonos de acuerdo primero, ¿por qué no medias con lo que está pasando con Rusia y Ucrania? Era lo que respondía Trump frente a Vladimir Putin. Naturalmente, con respecto a la situación que está ocurriendo en Irán, que los reportes que han trascendido es que Rusia no está interesada en meterse en esa cuestión, pues porque naturalmente tiene sus propios problemas y su propia confrontación en Ucrania. Pero entonces el balance del presidente Trump frente a la gran interrogante de si definitivamente decidirá o no meter de lleno a Estados Unidos en la confrontación entre Israel e Irán, Ricardo. Muy bien, Juan Camilo, seguimos pendientes de lo que dice hasta ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablando en Colombia de la más reciente encuesta Inbamer Poll, el Inbamer Poll, sí, efectivamente es bimestral, se corre cada 2 meses, comenzó a correrse el sábado 7 de junio, el mismo día en el que fue víctima de un terrible atentado el senador Miguel Uribe Turbay. Ese dato, para tenerlo en cuenta en el análisis de los datos, señala varias cosas. 1, que en los últimos 2 meses aumentó en 7 puntos la desfavorabilidad del presidente Gustavo Petro,
que cayó en 12 puntos, en 8 puntos, corrijo, la favorabilidad, y los colombianos, los encuestados, identifican como los principales problemas hoy para ellos la inseguridad, cómo no, y los temas de la economía, temas de bolsillo. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, vamos a hablar de la Inbamer Poll, esa que usted tiene razón, se hizo entre el 7 y el 16 de junio, es la que se le aplicó a 1.400 personas, cantidad de encuestas para estos resultados, que si le parece, empecemos como está la encuesta, preguntándole a los colombianos si las cosas en nuestro país están mejorando o empeorando. El 16% cree que las cosas están mejorando, mientras el 72% de los encuestados cree que las cosas están empeorando. En cuanto a la gente que cree que empeoran las cosas en Colombia, está en 72%, pero apenas en abril, que era la medición anterior, estaba en 66%, lo que significa que subió 6 puntos porcentuales quienes creen que las cosas están empeorando. Sobre el top 3 de los problemas para los encuestados, dicen que el principal es la situación de orden público. En segundo lugar, mala función del gobierno. Y en tercer lugar, desempleo y economía. Luego se le preguntó a los encuestados por la gestión del presidente Gustavo Petro y su gobierno. ¿Aprueba o desaprueba usted la manera como Gustavo Petro se está desempeñando como presidente de Colombia? Lo aprueba el 29%, eso estaba en 37%, es decir, 8 puntos menos en esta encuesta comparada con la Inbamer Poll anterior. Y lo desaprueban el 64%, ahí aumenta 7 puntos. También se le pregunta a la gente por las reformas, si están de acuerdo con las reformas del gobierno del presidente Petro. El 34% está de acuerdo, el 58% en desacuerdo. Pero no solo hay aquí una medición para el presidente Gustavo Petro, también para alcaldes y gobernadores. En el caso de los alcaldes, el mejor calificado, el que tiene una aprobación mayor, es Federico Gutiérrez, seguido por el alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, y en tercer lugar, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Ellos todos tienen una aprobación por encima del 70%. En el caso de Bucaramanga, hay un análisis especial porque si bien la aprobación de Jaime Andrés Beltrán en la encuesta anterior estaba en 56%, es el que más cae porque pierde 6 puntos, se ubica la aprobación en 46%. Y por primera vez, para el caso del alcalde de Bucaramanga, la desaprobación aparece por encima de la aprobación en 50 puntos. Bogotá, con Carlos Fernando Galán, el alcalde lo aprueba el 42%, lo desaprueba el 49%. Y con los gobernadores, así como con los alcaldes, el que tiene la mejor aprobación es el de Medellín, Fico Gutiérrez. Con los gobernadores, el que tiene la mayor aprobación es el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, seguido por el de Bolívar, Atlántico, Santander y la gobernadora del Valle en ese orden. Los dos primeros, Antioquia y Bolívar, tienen una aprobación mayor que la desaprobación, en los demás es al contrario. Le pasa factura al gobernador del Atlántico esta encuesta y sigue subiendo mucho la desaprobación de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Como último dato, Ricardo, le quiero dejar solamente la revisión de cómo le va al Congreso, a propósito de todas las noticias que hemos contado hoy que tienen que ver con decisiones del Congreso. La encuesta también mide las instituciones y en el Congreso la favorabilidad llega al 29%, estaba en 24%, y el desfavorable baja de 69 a 63%. Ese dato es importante, Camila, en todo el contexto de lo que estamos hablando. Quiere decir que lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, en ese pulso con el gobierno del presidente Petro en torno a la consulta popular, le ha llevado a réditos en favorabilidad al Congreso de Colombia. Y no menor, en 5 puntos. Si lo vemos así, en cuanto al favorable, hay una subida, un aumento en 5 puntos, del 24 al 29%. Camila, gracias. Varias cosas, Felipe, sobre la encuesta que se mueve, que se aplica en medio de lo que significa la incertidumbre por el estado de salud de Miguel Uribe Turbay. Eso, por supuesto, puede potenciar algo que ya venía pasando, y es que el estado de ánimo es muy negativo en los colombianos. Hablando del presidente Petro, como lo decía Camila, cae en 8 puntos su favorabilidad, cae en todas las edades, en todos los estratos y en todas las ciudades, excepto en Cartagena.
todos los temas del país muy negativos, ninguno tiene más positivo que negativo y son 20 temas los que corre la encuesta, Sí. Felipe. Sabe que nosotros pues que analizamos y miramos esta encuesta cada 2 meses, yo no tengo memoria, tal vez alguno de mis compañeros me puede corregir si estoy equivocado, de haber visto todas las respuestas en negativo, es decir, pesimistas. 20 temas mide la encuesta y en todos hay pesimismo. Eso yo no me de acuerdo, los y encuestados. corríjame, no sé, Álvaro Forero o Héctor o Luis Ernesto, porque lo que está mostrando esta encuesta es un pesimismo, pero impresionante. Héctor. Pero prácticamente siempre es así, cuando uno ve toda la historia de la encuesta. Esta encuesta realmente solo tuvo un momento que uno podría calificar de optimista y positivo, que fue en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, pero pues en esta encuesta llevamos como 30 años casi, ¿cierto? Así es. Sí, claro. Realizándola. 94 tal vez por ahí empezó el Inbamer Poll. prácticamente en todos los casos la sociedad colombiana no ha podido vencer el pesimismo, lo vence durante semanas, digamos, se firma el acuerdo de desmovilización con la guerrilla de las FARC y en la siguiente encuesta mejoran los números, pero en la inmediatamente posterior vuelven y se deterioran, mejoran un poquitico cuando se elige un nuevo presidente, siempre hay un efecto boomerang que Mire, empieza Ricardo, de manera positiva y luego se va cayendo. Luis Ernesto, datos adicionales. El orden público se trepa como el principal problema para los colombianos. El segundo es la mala función del gobierno por encima de economía y corrupción. La paz total muy desprestigiada. Solo el 19% cree que va por buen camino. El 59% de los encuestados cree que podríamos llegar a estar como Venezuela en algún momento. Mejora la imagen de las fuerzas militares y de policía, al igual que lo que comentábamos, Luis Ernesto, la de la Fiscalía y la del Congreso de la República. Claro, es que Ricardo, mire, dice mucho que suba al Congreso, que generalmente es una de las entidades, organizaciones más desprestigiadas en la democracia colombiana, y caiga el presidente. Y es justamente lo opuesto que había pasado en la última medición que se hizo en el mes de abril. Si usted recuerda, en esa medición el presidente subía 5 puntos, pasaba de 32 a 37, caía el Congreso. ¿Por qué? Porque ese fue el momento en el que el Congreso acababa de hundir la reforma laboral, que como lo hemos visto acá, pues es una reforma que trae decisiones justas para los trabajadores de Colombia y se podía lograr concertar como ocurrió. Y el presidente, ante ese revés, lo que hizo fue proponer la consulta. Eso le funcionó al presidente en su momento, pero equivocadamente el presidente decidió, como cualquier apostador, decidió, bueno, si me fue bien en esta mano, pues vamos doble o nada. Y se fue doble o nada con, primero, la consulta 2.0 y después con el decretazo, que fue atropellar absolutamente, pues no al Congreso, a la Constitución de Colombia, a la democracia misma. Y los colombianos ante esa situación sí dijeron no. Y por eso el Congreso, que fue el que hizo un contrapeso a ese abuso evidente que tuvo el presidente de la República y a esa superación, digamos, de límites constitucionales y democráticos, pues entonces ahí en ese doble o nada, ¿quién perdió? Pues el presidente, Mire, como Álvaro, en el casino. Le doy más datos de la encuesta. El 59% de los encuestados dice que no hay garantías para hacer oposición democrática, el 33% dice que sí las hay. Es el peor momento de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, solo el 14% cree que va por buen camino. En Cali muy compleja la cosa, nos decía Camila, no le va tan bien al alcalde Eder y no le va tan bien a la gobernadora Dilian Francisca Toro. Álvaro, su opinión. Pues la encuesta, como es periódica, muestra tendencias generales y tendencias coyunturales. Lo que planteaba Héctor es que el pesimismo es una realidad en Colombia desde el 2010. Desde el 2010 no es más alta el optimismo que el pesimismo. Y ha llegado a niveles de pesimismo pues altísimos, 82%, 90%, ahorita están 72%. Obviamente esos picos se dan en coyunturas. Durante los días que se hizo la colección de datos, pues Colombia estaba bajo el estrés del intento de magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que lo que busca ese terrorismo es eso, es generar estos estados de ánimo en el país. Por eso la percepción sobre orden público sube 8 puntos también. Así como cae el presidente, sube la preocupación por el orden público. Por eso
cuando se toma la frecuencia cardíaca en el cuerpo, hay que hacerlo en estado de reposo, porque si se hace en estado de excitación o emocional o por movimiento, pues sale muy alta. Pero la ventaja es que el Invamer-Pol toma fotos cada 2 meses y se va viendo el comportamiento de largo plazo. Si a mí me hubieran preguntado hace unos días en cuánto iba a subir el pesimismo y en cuánto iba a caer la imagen del presidente, yo hubiera dicho inclusive que más. Yo habría apostado por lo menos el 10%. Se dio en 8%. Vamos a ver, no estoy seguro de eso, porque Ricardo, se han presentado otras situaciones, no solamente el lamentable atentado contra Miguel Uribe Turbay. Vino ese momento tenso con el Congreso de la República. Aurelio, su opinión sobre la encuesta. Sí, Ricardo, estamos viendo el desbarajuste del último año del gobierno de Petro. Y pues yo no me pongo a pelear si 8 es más que 10 o no, porque pues en esto hasta los márgenes de error cuentan. Aquí estamos viendo un declive de ese gobierno. Y prácticamente esos puntajes que han venido aumentando su desfavorabilidad y disminuyendo su favorabilidad, corresponde a lo que yo he llamado el filopetrismo, que es ese grupo de personas que, sin ser militantes barra del petrismo, guardan en ciertos momentos afinidades, apoyan lo bueno, critican lo malo, que sí, que no, que lo que pasa es una cosa y otra. Y creo que prácticamente ese sector se está desprendiendo del petrismo, con el que habían tenido afinidades, habían tenido coincidencias, también diferencias. Lo pudo ver uno también en la marcha, donde sectores de ese estilo pues estuvieron plegados, digamos, a la famosa marcha del silencio, que marca también un hito que corrobora de alguna manera lo que está mostrando la encuesta. Yo pienso que la evolución va a seguir siendo negativa, pues porque cosas como las que están pasando, llamar sedicioso al registrador, poner como al hombre la mano derecha del gobierno al pastor Saade, bueno, todo esto que estamos viendo, sin duda eso va a tener repercusiones en la opinión, y me llama la atención el tema de la economía, que la gente empieza a sentir de nuevo los efectos y de la crisis fiscal que empiezan a reflejarse en distintas actividades económicas. 9:18 minutos. Déjeme darle solamente un dato. Al final de la encuesta hay un apartado que dice favorabilidad de personajes de la vida pública. ¿Quiénes ganan? Diga. Solamente me quedo con una foto que por supuesto está marcada por el drama que está viviendo Miguel Uribe Turbay y su familia y todo lo que significa la infame situación por cuenta del atentado. En abril de este año, Miguel Uribe tenía un 33% de opinión desfavorable y un 13% de opinión favorable. En abril, en el pasado Invamer-Pol. En repito que se corrió después del atentado, Miguel Uribe sube su imagen favorable a 45% y el desfavorable, Héctor, cae al 27%. Sí, claro. Bueno, esa es una expresión de la solidaridad ha generado el senador Miguel Uribe por semejante atentado tan execrable. Y bueno, seguramente, esperemos que Miguel se recupere y ya veremos si cuando nuevamente entre en la contienda política logra mantener estos números. Sí, esperamos que logre mantener pues primero con vida, que esté con su familia. Sí, yo creo que es lo primero. Lo primero es pensar en su salud. Y ya luego veremos qué sucede con su carrera profesional. Luis Ernesto, para terminar, 9:19 minutos. No, pues, y también creo no solo obviamente a una solidaridad entendible por este intento de homicidio al senador Miguel Uribe, sino porque también ha pasado algo creo que es valioso en la política, y es que se ha humanizado el personaje. En política, como hay una confrontación permanente y una rivalidad, pues la estrategia más común es deshumanizar a la persona, convertirlo, digamos, en un blanco de ataques por su forma de pensar, y eso pasa de parte y parte de la orilla política. Y lo que ha pasado con esta tragedia para Miguel es que
las personas han podido ver también un aspecto distinto de la vida de Miguel Uribe, no solo su forma de pensar, que es la que conocíamos en el Senado de la República, sino también su rol como padre, su rol como esposo, sus gustos artísticos. Entonces yo creo que esa humanización justamente de la política es la que lleva a este cambio en la medición de Miguel, pero también sería interesante para analizar a otras figuras políticas, incluyendo también el presidente de la República, que también como Miguel es un ser humano con dolores y preocupaciones. 9:20 minutos. Pero Ricardo, Héctor, yo creo para que finalizar. la gran pregunta de esta encuesta es si ese famoso teflón, digamos, o esa famosa línea que no se movía de apoyo a la favorabilidad del presidente, pues definitivamente se quebró esta vez, o si es una cosa circunstancial. Porque dice usted el teflón del presidente estaba de la por República. encima de 30 y ahora está en Nosotros 29. llevamos 3 años diciendo que ahí está su base dura entre 30 y 35% y que eso no se mueve, cualquiera sea el escándalo de corrupción, lo que fuera. Y esta vez se movió. Todavía no, pues de una manera crítica, porque pero claro ya que ha estado en 29% y de hecho estuvo en 26% en algún momento. Claro, pero se movió 7, 8 puntos y ese ya es un número importante en una encuesta. Y claro que ocurrieron 2 hechos, el atentado a Miguel Uribe y el decretazo. Yo creo que esos son los 2 que movieron esa aguja, lo cual es curioso, digamos, en el atentado, pues porque uno supondría que entonces alguna gente le atribuye la responsabilidad de la situación al gobierno. Y en el caso del decretazo es un tema que a mí me llama mucho la atención, Ricardo, porque, y yo creo que eso para un estudio sociológico es interesantísimo, porque los colombianos no somos propiamente unos ciudadanos muy cumplidores de la ley, más bien nos gusta estar buscando el atajo y la manera de justificación para no cumplir una norma y tal. Pero cuando el presidente de la República incurre en una cosa como el decretazo, lo castiga la opinión. El tema de la posibilidad de que se rompa el orden constitucional y el orden democrático es un tema que parece muy sensible para la opinión pública colombiana. Curioso. Bueno, 9:22 minutos, el análisis de la encuesta Inbamer en segundos. Saludo al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y en segundos hablamos con Asofondo sobre la decisión de la Corte y la reforma pensional. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El debate es entre meter a los Estados Unidos en un conflicto a gran escala o liderar la destrucción del programa nuclear de Irán. Eso es lo que parece estar en juego y que durante horas ha venido discutiendo Trump junto a su equipo de seguridad nacional. No está claro si la entrada de Estados Unidos al conflicto se haga principalmente por la presión de Israel o si de verdad Trump lo ve necesario. Pero lo que sí es cierto es que lo está considerando. Según ha trascendido, Trump sostuvo una llamada telefónica ayer con el primer ministro Benjamín Netanyahu luego de reunirse con su equipo. Y la consideración sería lanzar un ataque contra la planta subterránea de enriquecimiento de uranio Fordo, ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Qom. Por lo pronto, Trump juega los mensajes en redes sociales. Fueron 3 publicaciones las de relevancia en las últimas horas. El primero asegurando que tienen control total y absoluto de los cielos de Irán, lo que sugiere que la coordinación junto a Israel es amplia. Luego, la advertencia contra el ayatolá. Sabemos exactamente dónde está escondido el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero está seguro allí. No vamos a deshacernos de él. Matarlo, al menos no por ahora, escribió Trump, añadiendo que no quiere ver misiles dirigiéndose contra civiles o soldados estadounidenses y que su paciencia se está agotando. La conciliación, pues, la reforma laboral aprobada ayer por el Senado y acorralada por la espada de Damocles de la consulta popular, como aprisionada también por los 3 días que apenas le quedan para la conciliación con la Cámara. En cualquier caso, reforma que aumenta en 2 horas el recargo nocturno del 35%, desde las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana, 11 horas de jornada reglamentada nocturna, como sucede también en México, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Nicaragua, no obstante, en todos ellos con tarifas del 0, 15, 20 o hasta 25%, es decir, muy inferiores al 35% del recargo nocturno que se paga en Colombia, con lo cual quedamos con el recargo nocturno más alto y más largo de toda América Latina, y por esa vía
perdiendo competitividad frente a las empresas del vecindario. Reforma laboral que también aumenta la remuneración de dominicales y festivos, actualmente en el 75%, pero subiendo progresivamente y paulatinamente durante los próximos 3 años, 80% en 2025, 90% en 2026 y 100% a partir del año 2027 para todo el mundo por igual, grandes, medianos, pequeños y también para los microempresarios, para los cuales se eleva en un 10% el costo mensual, según los cálculos de Fedesarrollo, y mayor carga laboral que por esa vía va a tener un impacto sobre sus negocios, finanzas, puntos de equilibrio, formalidad y obviamente sobre la generación de empleo. La plenaria del Senado aprobó la reforma laboral a la que ahora solo le falta, pero es un trámite que no es tan sencillo porque el tiempo corre en contra de la conciliación de lo aprobado en Senado con el texto aprobado en Cámara, y eso debe ocurrir antes del viernes, de este viernes 20 de junio, día en el que termina esta legislatura. Se aprobó en la reforma laboral el pago del recargo nocturno desde las 7 de la noche, hoy se paga a partir de las 9 y será un recargo del 35% del salario. Lo tendrán que pagar pequeñas y medianas empresas. Ese era el punto de discusión. El recargo de nocturnos de dominicales y festivos será del 100%. Los estudiantes del SENA tendrán un contrato laboral formal y no contrato de aprendizaje, y se les deberá pagar un salario mínimo durante la práctica. Las voces de los críticos dicen que esto puede terminar siendo un 9:27. Señor ministro de Trabajo Antonio Sanguino, buenos días, ministro. Muy buenos días, me complace mucho saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Ministro, ¿satisfecho el gobierno con la aprobación del texto de la reforma laboral en el Senado? Sí, yo creo que tenemos que dar un parte de satisfacción y de tranquilidad con lo que finalmente tramitó ayer y aprobó la plenaria del Senado de la República. Resultó un texto bastante aproximado, bastante similar a lo que ya había votado la Cámara de Representantes. Eso, por supuesto, facilitará también la conciliación, que luego tendrá que votarse antes del 20 de junio, seguramente el próximo viernes 20, y con eso pues le entregamos al país una de las 3 reformas sociales que el gobierno del cambio quería dejarle a los colombianos y colombianas, que es precisamente esta reforma laboral. Ministro Sanguino, los temas más controvertidos se resumieron en 12 artículos. La mayoría de la reforma, digamos que fue consensuada, pero había 12 artículos que eran la columna vertebral de la reforma y de la controversia. El gobierno está convencido de que, por ejemplo, el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche para todas las empresas, incluyendo pequeñas y microempresas, ¿no va a afectar la generación de empleo? Pues es que yo ayer en el debate advertí que ya hay una decisión, hay una sentencia de la Corte Constitucional, por ejemplo, que establece que ese tipo de seccionalidades no se corresponden con la norma constitucional, ¿no? Ya en una ocasión respecto a trabajadores de entidades sin ánimo de lucro hubo un pronunciamiento de la Corte advirtiendo que eso está en contravía del principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional. Pero además, lo que nosotros creemos desde el gobierno es que lo que hay que hacer con la microempresa y con la pequeña empresa, sobre todo con la micro, que concentra 1.600.000 de los 12 millones de trabajadores de Colombia, de los trabajadores formales, es una política pública de incentivos, de tasas diferenciales y de acciones desde el Estado que permita, incluyendo incluso beneficios tributarios, que permita que el incremento de esos costos laborales puedan ser sorteados por un fortalecimiento de la microempresa. Y eso lo anunciamos ayer también como un proyecto de ley que vamos a radicar el próximo 20 de julio a consideración del Congreso con mensaje de urgencia, de tal suerte que podamos dotar a las microempresas también de una política específica en esa materia. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ministro, y mientras tanto pues ya está esta aprobación que según los cálculos de Fedesarrollo va a tener
un impacto muy negativo sobre los micronegocios, un impacto, se les sube el costo mensual de la nómina en el 10%, y esos negocios tienen unos márgenes de ganancia muy pequeños, de apenas el 2 y el 3%, por lo tanto va a golpear la generación del empleo formal. En las cuentas de ustedes están que cuántos empleos de micronegocios, de microempresas, de emprendimientos con menos de 9 empleados puede llegar a haber en los próximos meses, ministro. Bueno, también le podemos aplicar ese dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, a lo que dice Fedesarrollo, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que hemos hecho, lo he dicho yo en varias ocasiones, en varias entrevistas, es un modelaje, un estudio que sobre estos asuntos generalmente es un ejercicio que se acostumbra a hacer en el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio del Trabajo, que indica que en términos globales esta reforma, por el contrario, generaría 91.000 nuevos empleos, por efectos de que la mejora de los ingresos de los trabajadores, la mejora de su poder adquisitivo, genera al mismo tiempo o desencadena un círculo virtuoso de demanda agregada y de crecimiento económico. Es lo que viene sucediendo con el incremento del salario mínimo. El gobierno del presidente Petro ha incrementado el salario mínimo sumando todos los porcentajes año a año de un 39%. De un 39%, de un 37%, perdón, para ser más exactos. Y lo que ha ocurrido es que hay un crecimiento económico, el último registro es del 2.7%, que va a ser más o menos entre el 2.7 y el 3% este año. La inflación, también se decía que el aumento de los salarios impactaba directamente en la inflación, está en el 5.2%, y el desempleo está en el 8.8% de los registros más bajos del último tiempo. Así que, digamos, la teoría económica y también las realidades fácticas y las cifras indicarían que es probable que ocurra un efecto, es muy probable que ocurra un efecto absolutamente contrario al que me señalas en la pregunta. Sí, claro. Otro de los temas importantes y que suscitó un gran debate, inclusive por varias horas, fue allí en la plenaria del Senado, fue el tema de los aprendices del SENA. Y no solo eso, después de lo aprobado, pues la gente ha seguido discutiendo y debatiendo. ¿Por qué? Porque hoy en día las empresas tendrían dos posibilidades: o contratar a través de un contrato laboral, como quedó ayer en el Senado, al aprendiz del SENA con todos los beneficios de ley, o pagar una especie de multa o de monetización. Y hay gente que está calculando que para el empresario saldría más barato pagar la multa que contratar laboralmente al aprendiz del SENA, y que por ende terminaría perjudicando a todos estos jóvenes. ¿Usted qué cree sobre esta controversia que hay alrededor de los aprendices del SENA? Bueno, primero hay una recomendación, la número 208 de la Organización Internacional del Trabajo. Y esa recomendación establece los mínimos de protección que deben tener los aprendices en cualquier parte del mundo, o mejor, para los estados miembros de la OIT. Colombia hace parte de la OIT y su legislación laboral tiene que corresponderse con esos compromisos internacionales. Y esa recomendación habla de la laboralización de los aprendices y habla de los derechos que implica esa laboralización, que fue lo que exactamente votamos en Senado y votamos en Cámara. Y era lo que existía antes de la Ley 789 del 2002. Eso existía desde 1959 hasta el año 2002. Existió el contrato laboral de aprendizaje. Se nos decía que no, que tenía que ser un contrato especial. No, lo que dice la recomendación de la OIT es que es un contrato laboral especial. Lo laboral no riñe con lo especial, sino que le da una connotación y una característica especial al contrato laboral, porque tiene una parte lectiva, una parte de aprendizaje teórica, y tiene una parte práctica, que es cuando el joven ingresa al mundo laboral como cualquier otro trabajador. Esta es la política de primer empleo más eficaz que haya tenido el Estado colombiano y que pueda tener cualquier Estado en el mundo. Luego, entonces, en primer lugar hay que reconocer y cumplir esa recomendación de la OIT. Y en segundo lugar, pues el empresario que no quiera contratar al aprendiz, pues paga lo que se denomina una monetización.
¿Una puede multa? ser un poco, sí, una multa, eso se llama monetización en la ley. Sí. Esa monetización, ¿a dónde va dirigida? A garantizar el sostenimiento, la permanencia de los jóvenes aprendices en el ciclo de estudios y en su proceso formativo, en la ampliación de las coberturas y de las ofertas para educar más jóvenes y más aprendices, y en un fondo que se llama el Fondo Emprender, dirigido a el estímulo de la asociatividad y del emprendimiento de los jóvenes, para que los jóvenes no estén condenados solo a ser obreros asalariados, sino que puedan ser también emprendedores. Ministro, Luego entonces ningún recurso se pierde y la política es absolutamente virtuosa en relación con la generación de empleo en la población joven. La idea realmente principal es que las empresas contraten a los aprendices, ¿no es verdad? Ojalá fuera el ideal ese y no la monetización. ¿Ya se tiene estimado cuánto cuesta la laboralización del contrato de aprendizaje de los aprendices, perdóneme la redundancia, del SENA? Es más o menos el mismo valor que hoy se está cancelando. Por supuesto que va a haber un incremento, digamos, con las nuevas implicaciones que... ¿Usted no dijo ayer que era tiene un la salario, laboralización. 1,5 salarios mínimos? La monetización, sí, la monetización. O sea, la multa. La multa a no contratar pero mire, el SENA hizo una encuesta a 180,000 empresarios en el país. El 94% de esos empresarios dijeron que estarían dispuestos, ¿no? Y que estarían satisfechos siguiendo contratando a los aprendices, principalmente del SENA. Claro. Ministro, más preguntas a esta hora sobre la reforma laboral. Ministro Sanguino, la reforma incluye medidas como licencias por salud menstrual, contratación de personas con discapacidad y formalización del trabajo en plataformas digitales. ¿Cómo se implementarán estas medidas sin generar una sobrecarga para los empleadores? Bueno, le quiero decir que sobre plataformas digitales fue un acuerdo con el gremio de las plataformas digitales. Yo acabo de venir de la conferencia de la OIT en Ginebra, y ese fue uno de los asuntos. Esa es una de las grandes discusiones en el mundo. Y le quiero decir que el modelo que hemos acordado en Colombia es un modelo distinto al español. Por ejemplo, es sui generis. Y puede ser innovador porque establece un mecanismo de acuerdo entre empleador y empleado sobre qué tipo de contrato, garantizando, eso sí, seguridad social y protección en riesgos laborales, que son dos asuntos que garantizan la formalización de sus trabajadores y garantizan un mínimo de protección social para los mismos. Así que allí lo que hubo fue un acuerdo, un consenso entre trabajadores, centrales sindicales, organizaciones de estas que representan a los trabajadores de estas plataformas, los empleadores de estas plataformas y los distintos sectores políticos del Congreso. Fue lo que menos dificultad tuvo en el trámite de la reforma. Y en segundo lugar, digamos, olvidé la primera parte de la pregunta sobre formalización. Espéreme un segundito que tiene el micrófono cerrado. ¿Me repite, por favor, Juan Camilo? Sí, las licencias por salud menstrual y la contratación de personas con discapacidad, ministro. Sí. Bueno, la contratación con personas con discapacidad son 2 personas, es el 2% por cada 100 trabajadores, ¿no? Y uno adicional cada 500. Es una medida de inclusión laboral de un sector que generalmente, que incluso en el imaginario del común, se excluye del mundo laboral. Una persona en condición de discapacidad no es una persona imposibilitada para adelantar actividades laborales, ¿no? Entre otras porque la discapacidad no es permanente, no siempre es permanente, tiene características muy diferenciadas, etcétera, etcétera. No, una persona en condición de discapacidad puede resultar mucho más útil, mucho más aportante a la actividad laboral que incluso una normal. Hay algunas discapacidades que tienen esa virtud, que tienen esa característica. Y en relación con las licencias menstruales, pues aspiramos a que se apruebe finalmente en la reforma. Eso es un reconocimiento en el mundo de hoy, digamos, en la realidad del mundo laboral, en términos universales y en términos contemporáneos. Hasta ahora fue aprobada en Cámara y no fue aprobada en Senado, y esperemos el resultado de la conciliación. Sí. Ministro, ¿cómo quedaron los contratos de trabajo? Y específicamente,
tengo entendido que se acaban los contratos a término definido y todos pasarían a término indefinido. ¿Cómo funciona esa norma? ¿Cómo va a operar en la práctica? No, tiene entendido mal. Tiene entendido mal. Lo que se aprobó, lo que se aprobó en Senado y en Cámara es el contrato a término indefinido como regla general. Así está textualmente. Como regla general, sin que desaparezca el contrato a término fijo y sin que desaparezca el contrato de prestación de servicios. Lo que sucede es que la ley precisa en qué circunstancias y qué límite tiene además el contrato a término fijo. Quiere decir que una persona puede ser contratada a término fijo, ¿no? Hasta por 4 años. 4 años. Si hasta los 4 años la empresa decide seguir con ese trabajador, tiene que ser contratado a término indefinido. Lo que se establece es un límite, ¿no? Para que no se convierta en una práctica consuetudinaria de tener a una persona trabajando a término fijo y a término fijo de manera indefinida, ¿no? Eso, pues, por supuesto que también afecta la estabilidad económica de los trabajadores y de las empresas. Usted sabe que, por ejemplo, una persona que no tiene un contrato a término, que tiene un contrato de prestación de servicios cada 3 meses, cada 6 meses, o que tiene un contrato a término fijo por 1 año, pues no tiene posibilidad de acceder al mercado de crédito inmobiliario, por ejemplo. No hay ningún banco que le preste ni para una vivienda, ni para libre inversión por un periodo de tiempo superior al de su contrato. Entonces, esa es una restricción que incluso impacta en el mundo global de la economía, ¿no? Y en el funcionamiento de la economía y del sistema financiero, del sistema bancario. Entonces, eso fue lo que definió la ley. Sí. La Corte ya no había establecido límites para la renovación de contratos a término fijo, ministro. Ahí me pierdo un poco en ese tema. ¿Cómo dices? La Corte Constitucional no había establecido ya ciertos límites, cierto número de años para la renovación de este tipo de contratos a término fijo. Sí, lo que hicimos fue incorporar esas disposiciones de la Corte en la norma que acabamos de aprobar en Senado y que se ha aprobado en Cámara. Claro. Ministro, Paola, ¿le va a insistir, Paola? ¿O le pregunto? No, sí, exactamente. Es decir, no había, era una obligación, digamos, no era sencillamente Claro. a voluntad de ustedes. Y si me perdona, ministro, yo quiero volver sobre el punto de los aprendices del SENA, porque veo comentarios de muchos empresarios diciendo que a la hora de la verdad les sale mucho más barato pagar la cuota de monetización, es decir, como la penalidad para no tener que contratarlos, que vincularlos pues con todos los juguetes y con todas las galletas, Claro, es decir, pero prestaciones sociales, Paola, en fin. mire Sí. que tengo otros oyentes empresarios que me dicen lo siguiente, ministro, en el sentido inverso. Vale lo mismo la monetización que el contrato. Así las cosas, mejor el aprendiz pues labora, ¿no? Al final hay un rédito para la empresa. Entonces se puede ver en ambos sentidos, ministro. Sí, no, y además de eso, digamos, incluso si la empresa va a conseguir un trabajador como ese aprendiz que ya está formado, ¿no? Formado técnicamente, digamos, en condiciones de alta calidad, si sale a buscar ese trabajador y ya va a ingresar a la etapa práctica y laboral, ese trabajador en el mercado vale mucho más que ese aprendiz que va a ser contratado en estas circunstancias del contrato laboral de aprendizaje. Claro. Es más, digamos, el empresario a veces prefiere, ¿no? Y es más, a la hora del reclutamiento de los trabajadores prefieren quienes hayan hecho las prácticas como aprendices proveniendo de instituciones de alta calidad, como es el caso del SENA. Ministro, tengo muchas preguntas de los oyentes. Le propongo que hagamos preguntas cortas y respuestas cortas para terminar esta entrevista, ¿le parece? Sí, me parece, además, porque ya tengo que atender otros compromisos. Mire, ministro, Sí. ¿estos aprendices podrían sindicalizarse inmediatamente después del contrato laboral que suscriban? Pues esta recomendación de la OIT, la 208, habla de que eso constituye un derecho también de los aprendices, porque ingresan al mundo del trabajo como trabajadores. Es decir, la respuesta es sí, se pueden sindicalizar una vez. Sí.
Sí, claro que sí. Bueno, preguntas. ¿Qué va a pasar con los profesionales que tienen varios contratos de prestación de servicios como los médicos? Pues mira, nosotros estamos avanzando con el Ministerio de Salud en el espíritu de esta reforma laboral en una formalización del talento humano en el sector salud. Yo creo que es mucho mejor para el sector salud, para el derecho de los trabajadores, para el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a un buen servicio de salud, tener profesionales formalmente vinculados con todas las condiciones que eso implica. Ministro, es que nos preguntan mucho sobre los aprendices del SENA. Estaba en discusión el tema de las vacaciones, de que durante el periodo de los 2 años pudieran tener vacaciones y algo parecido al pago de una prima. ¿Eso se aprobó o no? Sí, eso está incluido. Imagínese usted un trabajador, ¿no?, en una empresa, en una fábrica, 2 años sin 15 días de vacaciones. Sí, ministro, ¿cómo beneficia lo que se aprobó a desempleados e informales? Esta es una reforma para el mundo laboral, ¿no? Claro, tenemos un gran problema que es un problema de desempleo que viene siendo que viene reduciéndose por efectos de lo que yo venía diciendo, del conjunto de las políticas macroeconómicas del Estado colombiano, no dependen exclusivamente de esta reforma. Y en el tema de formalización, esta reforma estableció unas disposiciones que invitan y que promueven la formalización a sectores específicos como los deportistas, los periodistas, los trabajadores de la cultura, las madres comunitarias y los trabajadores de jardines infantiles. Hay una discusión sobre la formalización de los trabajadores en el sector transporte de carga y transporte de pasajeros, que son aquellos ámbitos laborales en donde existe un alto nivel de informalidad. Sí, ministro, el Estado es el mayor empleador y estos contratos para muchos desbordaría, como está planteado, la capacidad. ¿Qué pasa, así como le preguntaba Ricardo, con los médicos, con los contratistas que tienen 2 y 3 contratos con el Estado? No, pues no hay ninguna prohibición legal para aquellos que tengan 2 o 3 contratos, ¿no? Porque también depende del también depende del número digamos de las obligaciones que esos contratos establecen y de las remuneraciones y demás, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de madres comunitarias, sí hay una disposición incluida en la reforma para su vinculación y su formalización laboral. Ministro, pregunta otro oyente, ¿cómo quedaron las licencias remuneradas para los empleados en las empresas? No, sencillamente se refuerza esa disposición. Esas son las licencias que la ley ya tiene previstas cuando una persona tiene dificultades de carácter médico en relación con su salud y demás. Ministro, ¿qué va a pasar con los trabajadores en provisionalidad del Estado? Trabajadores del Estado en provisionalidad mejor. El orden de los factores se altera el resultado ahí. Ya hay una política, ¿no? Y hay una obligación del Estado en el sentido de sustituir las plantas provisionales por plantas permanentes. Y eso requiere, por supuesto, un ejercicio, ¿no? Y una suerte de cursos que son realizadas generalmente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y que son acordadas entre las entidades públicas y la Comisión. Ministro, una pregunta. ¿Qué tan diferente fue la reforma laboral que salió ayer del Senado a la que había salido de Cámara? Porque falta la conciliación. ¿Qué tan grande puede llegar a ser esa conciliación? Pues quedan pendientes 2 asuntos, creo yo, 2 o 3 asuntos. Una que tiene que ver con el contrato agropecuario. La mayor informalidad está en el campo colombiano, que es el 83%. Hubo una disposición en relación con una política pública en esa materia que fue votada en Senado y que debe ser revisada en Cámara. Y está lo de las licencias menstruales incapacitantes, que es un asunto que se aprobó en Cámara, no se aprobó en Senado. Y está el tema de la formalización de los trabajadores del sector transporte,
que además se deriva de un acuerdo que hubo en un paro reciente con los transportadores. Esos 3 asuntos yo creo que serán materia de discusión en la conciliación, pero en general los textos son muy parecidos y se aproximan mucho. Así que eso va a facilitar, creo yo, la conciliación. Esperemos que las 2 plenarias de Senado y Cámara concurran en este propósito de nación, en este propósito de país, y aprueben sin mayor dificultad esta conciliación y le entregamos al país una reforma laboral. Ministro. Ya debo atender otro compromiso. Una pregunta muy pequeñita, ministro. ¿Usted ve alguna posibilidad de que en conciliación se caiga la reforma laboral? Uy, yo rezo y lloro porque eso no ocurra. ¿El gobierno qué cree? ¿Que debería aprobarse la conciliación? Sí, claro, por supuesto. Ministro, gracias. A ustedes muy amables, un abrazo. 9:51, Aurelio, el ministro de Trabajo hablando de la reforma laboral, muchas precisiones, explicaciones, respuestas a los oyentes y desarrollos interesantes, como por ejemplo el tema de la sindicalización que podrían tener los aprendices del SENA una vez firmen el contrato laboral. Sí, claro, porque cada vez ese contrato deja de ser más de aprendizaje y se vuelve un contrato laboral. Y eso tiene un riesgo que no se menciona, es que si el aprendiz entra como un trabajador más de la empresa, pues yo me temo que no solamente sus labores y oficios a desarrollar sean exclusivamente en la parte de la práctica de aprendizaje, sino que lo pongan también a hacer otro tipo de labores. Entonces digan, no señor, es que usted ya es un trabajador de la empresa, usted aquí no solamente viene a aprender, aquí también me ayuda a cargar los desechos y bueno, en fin, a lo que lo puedan poner a hacer. Eso tiene ese riesgo si eso no se reglamenta debidamente. Pero a mí realmente me llamó la atención las incursiones en teoría económica del doctor Sanguino, que también se las he oído a Fabio Arias, el presidente de la CUT, de que al aumentar los salarios aumenta la demanda y al aumentar la demanda crece la economía. Ese es un ABC pues, de la teoría básica keynesiana que uno no puede discutir, pero es que el problema no es ese. Sí. El problema es cuando usted aumenta la masa salarial en una economía que viene perdiendo la capacidad de ahorro, para decirlo de alguna manera más precisa, en una economía donde las empresas están perdiendo capacidad de acumulación, eso no resulta tan cierto. O sea, repetir y repetir la salmodia keynesiana por fuera de las condiciones concretas de la economía, pues simplemente la desgasta. Y fíjese usted, que mientras el estudio del Ministerio de Trabajo dice que va a haber 90.000 empleos nuevos, sí, lo que realmente no alcanza a ser ni el 1% de la fuerza laboral, mucho menos. El estudio del Banco de la República dice que se perderán 400. Pero el gobierno dice que ese estudio no es válido, que son por eso. Pero en eso tiene razón, en eso tiene razón Héctor Riveros, ¿no? Eso entre economistas, veámonos con pronósticos. Pero la verdad es una cosa, Ricardo, esta reforma laboral con estos supuestos incrementos, porque también la ley crea mecanismos para no abordarlos, hay que verla. Sí. En un contexto donde el empresariado colombiano tiene, permítame rápidamente, que va a haber pagado más de 70 billones de pesos de impuestos por la reforma del 2022, 26 billones de pesos en los ajustes de combustibles, 3 billones de pesos más en la Comisión Interior, en la conmoción interior, 7 billones de pesos más con el adelanto de la retefuente en la renta. Paola. Es decir, a ese empresariado lleno de cargas tributarias, decir que el aumento de la demanda le va a resolver problemas, me temo que hay que revisar las teorías económicas que hoy mandan en el 9:54, Paola, dato rápido, vienen los deportes, viene la actualización de noticias. Rápido, sí, lo de la monetización o la multa para no contratar a los aprendices del SENA. Un empresario me manda estos cálculos y me dice que para él le sale 300.000 pesos más económico, más barato pagar, digamos, esa multa que tener que contratar efectivamente con todos los juguetes a un aprendiz del SENA. Entonces me dice, mire, me dice, a ver, el salario actualmente para el año 2025, el mínimo está en 1.423.000 pesos. La multa es 1.5 salarios, es decir, tendría que pagar 2.134.000 pesos. Eso es 300.000 pesos más barato que lo que lo sale con, bueno, pues lo digo yo, monetización. Que la monetización
Claro, que son 300.000 pesos Sí. más barato que lo que termina pagando por el salario mínimo con todos los juguetes. Pero digámosle a esos empresarios 7.000 pesos, incluyendo 200.000 de auxilio de transporte, 12.5% de salud, 16% de pensión, 8% de esos a cargo del empleador, para fiscales del 9%, CNE, CBF, cajas de compensación familiar, primas de servicios equivalente a un salario por un año, cesantías, intereses sobre cesantías. De ahí 9.55 minutos. Luis Ernesto, más para barato, finalizar. pero con una diferencia no menor. Y es que tienes que alguien que trabaja a tiempo completo para ti. Entonces, pues no es más barato. Es mucho más barato tener al aprendiz. Y yo Eso digo me con dice un importante empresario hace minutos, Luis Ernesto. Yo leía al ministro la reflexión y es esa. Prefiere tener al aprendiz. Claro, prefiere tener el aprendiz. Es que además, ustedes creen que los empresarios todos son unas calculadoras que solo están viendo a ver cómo maximizan la utilidad. No, los empresarios también valoran la posibilidad de tener jóvenes que estudiaron en el SENA con mucho esfuerzo, de darles a ellos una buena oportunidad para que salgan adelante, de enseñarles en el trabajo en la empresa, enseñarles a trabajar, sacarlos adelante. Entonces, claro, hay unos aprendices que no son muy buenos, pero muchos son excelentes. Entonces, yo la verdad creo que esto es una buena reforma, Ricardo, que se le paguen los recargos nocturnos a los trabajadores por estar. Es que además estamos hablando de 1.800 pesos un poco por hora entre las 7 de la noche y las 9 de la noche. Un empresario le ponen la opción pagar la multa por el aprendiz del SENA tanto y es más costoso meterlo, además de los costos de la curva de aprendizaje, ¿no? Que ponerles un puesto de trabajo, Víctor, y demás. Estás equivocado, Víctor. ¿Por cuál opción va a tomar el empresario? Y se puede sindicalizar. Te digo con claridad. Desde el primer día se puede. Te digo con claridad cuál es la opción que va a tomar el empresario, Víctor. Te digo con claridad cuál es la opción que va a tomar el empresario. Va a contratar al aprendiz, porque es que el empresario sabe por qué contrata aprendices. No sabes por qué contrata personas jóvenes el empresario, por qué contrata y más cuando le están incluso personas a las otras cosas por otro lado y va a buscar por dónde optimizar costos operativos. Te voy a responder, ¿cree que el empresario va a irse por esa opción de contratar al aprendiz del SENA si le sale más costoso que pagar la monetización o la multa, para que lo entienda la gente? Yo ahí tengo mis dudas. Claro, y te voy a desarrollar la respuesta, si me lo permites. Muy corto, por favor, que estamos los empresarios deportes. Constantemente tienen que traer a su empresa personas, aprendices o no, que aprenden en el puesto de trabajo el oficio específico de la empresa. Usted puede estudiar en la universidad, usted puede tener mucha experiencia, pero finalmente el grueso de lo que uno aprende es en el puesto de trabajo. Y entonces aquí tiene el empresario la posibilidad de traer a alguien que sale recién del estudio, que además su primer empleo es la empresa, por lo cual desarrolla un vínculo especial con esa empresa de cariño y de compromiso, y además tiene la oportunidad de enseñarle las artes de la empresa. Entonces, por eso yo sí discrepo de tu teoría, querido Víctor, y es que los empresarios no son solo máquinas de sumar y restar, también son seres humanos que les gusta trabajar con otros seres humanos, formarlos y verlos crecer. A mí me quedan dudas, Víctor, sobre un tema, y es el tema de la sindicalización automática. Todo esto está muy bien, todo esto que dice Luis Ernesto está bien, pero ¿qué va a pasar con eso? Porque quedan prácticamente impedidos, imposibilitados los empresarios para tomar decisiones sobre su nómina en cuanto a los aprendices. Si llegan a poder sindicalizarse desde el primer momento, imagínese usted para poder tomar decisiones de reestructuración de la planta. Claro, y todo eso es lo que dicen muchos expertos, digamos, pone en la balanza esta de querer vincular a aprendices del SENA, la inclina hacia el lado en que pues no sería favorable para muchos empresarios tomar esa opción. En segundos los deportes y en segundos noticias desde el Palacio de San Carlos en la Cancillería. Ya de nuevo amigos, la canciller Laura Sarabia y el ministro del Interior Armando Benedetti reunidos, sentados a manteles, uno al lado de otro, hablando sobre el futuro de los pasaportes en Colombia y la implementación del acuerdo de paz. Estás escuchando Blue Radio. Alfredo Saade será el nuevo jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. Armando Benedetti, ministro del Interior, explicó en Mañanas Blue cuáles pueden ser las funciones para este cargo. Bueno, yo había escuchado el nombre de mi reemplazo, como usted muy bien lo dice. Lo que faltaba era que se publicara la hoja de vida y ya la acaban de publicar. ¿Y qué opinión tiene sobre el pastor Saade? Bueno, la mejor, y no puedo entrar a hacer juicio sobre el fuero del presidente. Me parece bien, es una persona cercana al presidente y estoy seguro que le podrá ayudar al presidente. ¿De qué se encarga el jefe de gabinete presidencial, ministro? Eso, hay un manual
y tiene unas funciones, pero depende mucho también de la cercanía y del carácter político que tenga la persona que está en el jefe de gabinete, que puede contribuir muchas cosas. Yo, por ejemplo, tenía a mi cargo una unidad que se llama la unidad de cumplimiento, que era la que hacía el seguimiento a todas lo que había propuesto el señor presidente estando como presidente, que se iba haciendo, que lo se iba haciendo, y esa era la idea, de que se fuera buscando, y esa era como la columna vertebral de estar ahí. Lo otro tenía que ver con la coordinación de seguridad y otras cosas importantes, pero que no tenían que ver mucho con el tema político. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La Corte Suprema de Justicia estaba ratificando la medida de aseguramiento en contra de dos de los que en algún momento fueron cabezas del Congreso de la República. El alto tribunal estaba rechazando de plano el recurso de reposición que presentaron las defensas de Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, que fueron capturados por los sobornos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y que de alguna manera terminaron comprando la gobernabilidad del legislativo. Los dos pasarán sus días en esta cárcel, en la cárcel La Picota en Bogotá, esperando